hacer una oración para encomendarnos al Señor. Amado Dios, agradecemos la bendición que nos das de contar con un día más de vida y este momento tan precioso para seguir aprendiendo de tu bendita palabra, esta oración modelo. Queremos rogarte que a través de tu Espíritu nos guíes y que seas tú, Señor, quien abras el corazón de cada uno de los que escuchen este mensaje, para que podamos entender la debida dimensión de lo que nos enseñas. Pedimos que tú nos guíes a través de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a continuar con nuestro estudio del capítulo 6 de Mateo y ahora vamos a ver una parte que es conocida como la oración modelo, pero también es un modelo de oración, ¿verdad? Por eso se conoce como la oración modelo. A veces pensamos que Dios la dejó para que la estuviéramos repitiendo, pero acabamos de ver unos versículos anteriores que Él no buscaba que fuera una repetición. Dice la vez pasada cuando hablamos de esto, dice, y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por ellos, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando oréis, no seas como los gentiles, ¿verdad?, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así. Entonces, no como los hipócritas, no con vanas repeticiones, sino de la forma que nos va a enseñar a estructurar nuestras oraciones a través del Padre Nuestro. Vamos a darle lectura de los versículos 9, si fueras tan amable, Osvaldo, al 15, del 9 al 15. Hoy vamos a ver nada más una parte, lo vamos a dividir en dos. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Bien, entonces, en esta parte vemos cómo Dios nos dice que la oración es simplemente hablar con Dios. A veces nos complicamos un poco. Nos complicamos en la idea de qué significa orar, de si Dios nos escucha, de qué tan fuerte tengo que orar, de cuántas palabras debo decir, de qué forma tengo que formular esas palabras, qué es lo que a Dios le agrada escuchar o qué no le agrada escuchar, cuál es la forma como Dios sí responde a la oración, cuál es la que no. Pero cuando nosotros nos convertimos al Señor, entramos a una relación en donde Él fluye a través de nuestras vidas. Cuando nosotros nos convertimos al Señor, dejamos de vivir nuestra vida bajo nuestra propia voluntad, empezamos a someternos a la de Dios y entonces Él nos va guiando en cada oración para hacer oraciones correctas, oraciones que llegan al corazón de Dios porque buscan la voluntad de Dios. Y entonces este tipo de oraciones son las que realmente Dios nos escucha. Vemos que hay algunas oraciones que Dios no escucha. En Santiago, por ejemplo, en el capítulo 4, no va a aparecer en sus pantallas, pero en el versículo 2 él dice, codiciáis y no tenéis, ardéis de envidia y no podéis alcanzar, y no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Luego dice, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Esta es la oración que Dios no contesta. Cuando nosotros pedimos para gastar en nuestros deleites, es decir, para llevar a cabo mi propia agenda, mi propia voluntad.
Estas son las oraciones que no reciben respuesta de Dios, porque son oraciones egoístas y que en últimas, lejos de producir lo que nosotros queremos, que sea para nuestro bien, resulta para nuestro mal. Aunque nuestra mente egoísta no lo alcance a contemplar así. Por ejemplo, podríamos decir, ¿qué de mal está en que yo le pida a Dios que me dé prosperidad, que me dé dinero, que me dé riquezas? ¿Qué de mal hay en eso? ¿Acaso no lo puede hacer? ¿Acaso por pedirle que me dé riquezas estoy orando algo contrario a su voluntad? Imagínate que Dios nos diera desde ese punto de vista las riquezas en un corazón egoísta. ¿Para qué ocuparíamos esas riquezas? Para nuestra propia destrucción. Velo en la vida del hombre sin Dios. ¿Para qué tienen las riquezas? ¿Para qué las quieren? ¿Quieren riquezas? ¿Quieren poder? Simplemente para derramar su vida de pecado y tener la facilidad de gastar en todo lo que se les antoja en su vida de pecado con esas riquezas. Entonces, ¿es un mal o es un bien? En muchas ocasiones Dios nos lleva a depender de Él ante las necesidades que tenemos para aprender más de Él, para que nuestra confianza crezca en Él. Esto en el corazón transformado. El corazón que no ha sido transformado y que vive en su egoísmo, se vuelca a todas estas cosas, a tener riquezas, a tener posesiones, etc. Escuchaba de un presidente en mi país que él tenía muchas riquezas, mucho poder, y que de repente le decía a su secretario, ¿qué nos toca ahora? ¿Viajes o viejas? ¿Para qué ocupaban el poder? ¿Para qué ocupaban la fama? ¿Para qué ocupaban la posesión de presidente? Así es el hombre sin Dios. O sea, dice la Escritura, ¿mudará el etíope su piel o el leopardo sus manchas? En Jeremías 13:23. Así también podéis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal. Esta naturaleza no se puede cambiar por sí misma. Es hasta que uno se convierte al Señor que Él cambia nuestro corazón y entonces nos enseña a pedir conforme a su voluntad, ya no para gastar en mis deleites. Él me enseña a orar conforme a su voluntad. Y vemos que es sencillo nada más decir, la voluntad de Dios es que oremos, que platiquemos con Él. Sí, en términos sencillos, esa es la oración, platicar con Dios. Pero ¿qué nos dice aquí? ¿Qué es lo que los apóstoles le preguntaron? Esto lo vemos en Lucas, en el pasaje, en el Evangelio sinóptico, es decir, en este pasaje similar. Ellos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y en respuesta a la petición de ellos fue que Jesús les enseñó el Padre Nuestro. ¿Pero qué le dijeron? No le dijeron, enséñanos a profetizar. No le dijeron, enséñanos a predicar. No le dijeron, enséñanos a hacer milagros. No le dijeron, enséñanos a ser pacientes. Y podían haberle dicho muchas otras cosas que necesitaban ellos como personas. ¿Qué necesitaba Pedro? Humildad. Enséñanos a ser humildes. No, le dijeron simplemente, enséñanos a orar. Creemos en la comunicación con Dios. Ellos tenían la escritura del Antiguo Testamento y vieron muchas oraciones de hombres piadosos que Dios contestó. Por ejemplo, Moisés hablaba directamente con Dios cara a cara. Él se metía en el tabernáculo y platicaba con Dios. No ha habido otro hombre que haya tenido una relación con Dios, exceptuando a Jesús, ¿verdad? Pero entre los mortales, seres mortales, hombres, humanoides como nosotros somos, solo Moisés. Y no se volvió a repetir eso. Pero hubo otros hombres que también creyeron en la oración. Se nos menciona en la Biblia que Enoc caminó con Dios, haciendo su voluntad, en comunión continua. Y de repente lo desapareció Dios. Lo traspuso Dios, se lo llevó Dios, no conoció la muerte. Elías era otro hombre que también hablaba con Dios. Y Dios contestaba sus peticiones, a sus oraciones. Eliseo también hablaba con Dios y Dios escuchaba sus peticiones. Samuel, de Samuel nos dice en 1 Samuel, creo que es el 3:9, que dice, y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Es decir, todo lo que él le pedía, Dios le respondía. Era conocido por ser un hombre de Dios, un hombre piadoso. Entonces ellos sabían que habían hombres que Dios los escuchaba. Y por eso su inquietud en su corazón, Señor, enséñanos a orar. ¿Qué clase de oración queremos nosotros? La oración que llega hasta el corazón de Dios.
la oración que recibe la respuesta de parte de Dios. Y podemos ser como ese Samuel que Dios no deja caer ninguna de nuestras peticiones. Todas reciben respuesta de parte de Dios. Ahora, esto es lo que realmente dijeron: enséñanos a orar. Y como primer punto aquí lo que vemos es: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Hasta ahí vamos a llegar el día de hoy. Pero fíjense muy bien cómo empieza. Padre nuestro. ¿Qué nos indica esto? Nos indica que está comenzando a dar una instrucción y está comenzando a decirles que hay una relación que debe ser una relación correcta con Dios. Aunque todo mundo le pide a Dios, y aunque en el sentido de creación todos somos criaturas de Dios, porque Dios nos creó en Adán y Eva, y de ahí todos nos hemos reproducido, nada más a ellos los creó. Dicho sea de paso, por ahí decía una persona que los nietos de Adán, los bisnietos de Adán llegaban y decían: vamos a ver al tatarabuelo Adán y nos va a enseñar que él no tiene ombligo. Pues sí, él no necesitó de ombligo, ¿verdad? Pudo haber sido que no tenía ombligo. Pero de ahí en adelante todos los demás tenemos ombligo, es decir, venimos de nacimiento. Y todos en ese sentido somos criaturas de Dios. Pero hijos de Dios, en el sentido espiritual, en el sentido de relación con Dios, no todos son hijos de Dios. Vamos a explicar esto. Cuando el hombre pecó en Edén, Dios le había advertido: el día que de este árbol comiereis, ciertamente moriréis. ¿Y qué significa el término morir? El término morir significa separación. Cuando una persona muere físicamente, ¿qué es lo que vemos? Se separó su alma de su cuerpo. ¿Sí? El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha, dice en Juan 6:63. El espíritu es el que da vida. Cuando sale el espíritu, ¿qué queda? Ya no hay nada. Ya murió, ya se separó el espíritu de esta persona. Esto en el aspecto físico se llevó a cabo cuando Adán murió, después casi de 1000 años, cerquita de los 1000 años. Él murió. La muerte física ocurrió desde el momento en que entró el pecado. No había muerte física. Pero ocurre, como he comentado en otras ocasiones, como cuando desgajas una rama de un árbol. No se seca inmediatamente, pero ya murió, ya fue separada. Y ahí empieza a marchitarse hasta que finalmente queda completamente seca. Eso pasó con la vida de Adán y Eva. Se separaron de Dios y empezó el proceso de la muerte hasta que finalmente fallecieron. Pero la muerte espiritual también ocurrió y ocurrió de manera inmediata. El hombre se separó de Dios. Este es el aspecto que Él cambió con la muerte y resurrección del Señor Jesucristo al momento de convertirnos. Él restaura nuestra relación con Dios y Él nos da vida espiritual y vida eterna a su lado. Un día vendrá y resucitará los cuerpos de todos aquellos que aceptamos su salvación a un cuerpo semejante al suyo. Restaurará todas las cosas. Y todo por su sacrificio. Pero entonces vemos que Él lo que quiere que entendamos es que debe haber una relación correcta, la cual nace de una relación de Dios como Padre. Como Padre mío y Padre nuestro de todos aquellos que nos hemos convertido al Señor. Leemos en Juan 1, 12 y 13, si fueras tan amable, Silvita. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, del Señor Jesús.
les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En ese momento hay una relación de padre a hijo. En ese momento hay una relación que Dios nos ilustra también con lo que nosotros vivimos en una relación familiar. Un padre con sus hijos. Mucho de lo que podemos hacer, o podría mejor decir, nuestra principal misión como padres es conducir a nuestros hijos a los pies de Jesús. Pero mucha de la influencia que podemos hacer en la vida de nuestros hijos es para guiarlos a conocer a Jesús a través de mi propio comportamiento. Entonces empezamos a manifestar con mis actitudes el carácter de Jesús. Empezamos a manifestar cómo es Él a través de nuestro comportamiento. ¿Y cómo es posible esto? Pues precisamente a través de la obra que Dios hace al convertirme a Él, al poner su espíritu en mí, empieza a desarrollar ese cambio, ese carácter de Jesús en mi vida. Y entonces vemos que tiene que haber esa intimidad. Padre Nuestro habla de intimidad. Cuando tú tienes alguna necesidad, tú vas a tu padre con toda sencillez. Un niño ya con su padre le dice lo que hay en su corazón y se lo dice franca y llanamente. Papá, cómprame una paleta. Ya tú le dirás, no hijo, no es el momento de comer paleta hasta después de que hayas almorzado. O tú sabrás si es el momento, entonces se la compras y se la das. Pero tiene toda confianza. Hay intimidad. Yo recuerdo en ocasiones que mi padre estaba sentado con sus piernas recargadas sobre un taburete y de repente viendo la tele. Y yo recuerdo con toda confianza llegar y acomodarme ahí en su regazo y quedarme dormido ahí encima de él. Con toda confianza, porque hay intimidad. O lo que le llaman en la actualidad, hay apego, ¿verdad? Lo buscas y lo sientes. Esto es de lo que se refiere este término de Padre Nuestro. Es así como empieza la oración modelo, Padre Nuestro. Pero también hay confianza. No tengo ningún temor como hijo de que me vaya a hacer falta algo, simplemente se lo pido. Hay la confianza de decirle, mamá, tengo hambre, o papá, ya es hora de almorzar, ¿podemos comer? Papá, ¿qué va a haber de comer ahora? O papá, ¿a dónde nos vas a llevar a comer? Hay toda la confianza de decírselo. En ningún momento el padre nos dice, ¿qué tienes hambre? ¿Y a dónde quieres ir? A tal lugar. ¿Y quién va a pagar? ¿Tú o yo? No, nosotros estamos dispuestos a darles todo lo que necesitan. Y es más, brota en nuestro corazón la ternura hacia ellos. Ayer fuimos a cenar con mi hijo David y mi nuera, y con mi nieto Samuel, mi esposa y yo. Y mi nieto Samuel comió como yo nunca lo había visto comer antes. ¿Y saben qué fue lo más bonito de todo eso? Que mi hijo pagó la cuenta. Lo digo de broma. No me importa a mí gastar en que coma un taco y otro taco y otro taco. Fueron como 6 tacos. El chaparrito ese que va a cumplir va a cumplir 9 años. Pero hay confianza. En ningún momento nos dijo, como el tío iba a pagar la cuenta, tío, creo que ya es mucho, ya me da pena pedir otro taco. No, hay confianza. Y se comió hasta que quedó satisfecho. Esa es la confianza que debemos tener nosotros con nuestro Padre. Este término de Padre Nuestro implica intimidad e implica confianza, pero también implica dependencia de Él. Nuestros hijos muchas veces, como van creciendo, tienen una total dependencia de nosotros. Cuando son bebés, absoluta dependencia, y poco a poco va cambiando a menos dependencia hasta que finalmente llega la emancipación y se casan y ya son un hogar diferente, ¿verdad? Pero empieza nuevamente el proceso. Pero tiene que haber esa dependencia de nuestro corazón a Dios. ¿En qué sentido? En todo sentido, lo primero que hago es pedirle. En todo sentido, lo primero que hago es orarle. Cuando mis hijos se criaron en un sistema de enseñanza en casa, tenían sus cuadernillos y al final, al momento de hacer el examen, le decía, primero ora a Dios. Eso es dependencia. Dios, yo hice mi mejor esfuerzo, estudié lo más que pude,
ahora dame la sabiduría para recordar lo que estudié y poder plasmar lo que aprendí. Y se remite uno a hacer su examen. Esto en el mejor de los términos, ¿verdad? En México acaban de hacer un examen por computadora para un examen de admisión a la Universidad Nacional Autónoma de México. Y resulta que hubo un montón de trampas y formas de evadir los sistemas electrónicos y poder sacar las mejores notas. De 200 preguntas, hubo quienes tenían buenas 230 preguntas. Tuvieron que volverlo a hacer. Y como todo el mundo hizo fraude, entonces tuvieron que volverlo a hacer. ¿Por qué pasa eso? Por el corazón caído, ¿verdad? Pero acá cuando tú les enseñas a depender de Dios, a orar a Dios, yo procuraba que lo hicieran desde pequeños. Y es más, en ocasiones les presentaba los retos que yo tenía para que juntos oráramos y viéramos la mano de Dios en respuesta a nuestras oraciones. Cuando tenían alguna prueba, lo primero que les decía era, ¿ya oraste a Dios? ¿Ya le pediste a Dios? Y de repente también me la revertían, ¿verdad? De repente tenía yo algún problema y me dice, papá, ¿ya oraste a Dios? Sí, es cierto. Es lo primero que debe uno hacer. Es una dependencia completa en todo lo que hacemos. Una vez platicando con mi padre, ya convertido él y ya convertido yo, por supuesto, me decía, hijo, fíjate que tuve un problema con la lavadora, con algo en la casa, una reparación. Y me puse a hacerla y no me quedó. Y entonces me decía yo a mí mismo, ¿en qué fallé? ¿En qué me falló? Y ya después llegué a la conclusión, es que no dependí de Dios. Es que no oré a Dios. En ese momento oré a Dios y mira, todo fluyó y a la primera quedó. Entonces me pasó que en una ocasión se nos descompuso una manguera de la lavadora que teníamos allá en México y dije, bueno, pues la voy a quitar, y voy y la pido y la compro y listo. Pues no jaló. Y la manguera que me dieron no entró. Entonces dije, ¿en qué fallé? No dependí de Dios. Uno dice, pero qué tonterías, ¿no? Bueno, es que de esta manera desarrollas esa dependencia y cuando surjan los problemas también en el ámbito espiritual, en el ámbito emocional, en el ámbito laboral, sabes que primero tienes que depender de Dios. ¿Vas a hablar con tu jefe? Entonces, Dios, te suplico que me des la gracia de contenerme, de no molestarme si me llama la atención o de no enojarme. Y mira, Dios te da la gracia de poderlo atender y todo sale de una manera diferente. Oré a Dios y la primera arreglé esa manguera. Un día estaba colocando una maceta con un clavo de acero de esos de concreto. Rápido. Mi esposa me pidió que se los colocara en un lugar y tac, 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 ¡pum! Se cayó la cabeza. Como que a veces Dios con esas simplezas nos hace ver lo diferente que es cuando dependemos de Dios que cuando, ¿no? Sí, Señor, tengo que depender de ti en todo. En todo. Y te vas a convencer que todo sale bien, todo sale mejor, todo sale en la primera. Entonces, oré a Dios, agarró uno, tac, 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 prum, tac, 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 prum. Eran dos los que había que colocar. A la primera. Bueno, con estas simplezas lo único que yo quiero hacerte ver es que este Dios que tenemos como Padre, que está morando su Espíritu en nosotros, que lo llena todo, Él quiere que dependemos de Él en todo momento. Hay momentos en donde todo lo damos por sentado y de una manera impulsiva actuamos y no oramos a Dios. Cuando tienes que hablar con tu esposo o con tu esposa, o cuando tienes que hablar con tus hijos. En todo necesitamos depender de Dios. Padre nuestro implica eso. Implica intimidad, implica confianza, habla de dependencia y habla de amor. En Romanos 8:32, fíjense bien lo que dice. Dice,
el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Algún acto de amor más grande que este tú has visto? Nunca existirá. Y te voy a decir por qué. Porque Jesús era perfecto. Dios hecho hombre. Nunca vamos a ver un acto así. Dando su vida por el hombre. Y Dios no lo escatimó, Dios lo entregó. Si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino el que lo entregó por todos nosotros, dice, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y esto abre un panorama tan amplio, tan grande, tan poderoso, como es la gran necesidad que tenemos para hacer la voluntad de Dios, para llevar a cabo el propósito de Dios, el proyecto de Dios a través de mi vida dentro del marco de su voluntad, de su proyecto. Se necesita del poder de Dios. Cuando lo ves así, te acercas con esa confianza. Y entonces hay una relación. Padre nuestro. Luego dice que estás en los cielos. Entonces ahí donde muchos dicen, bueno, si está en los cielos, no alcanzo. No alcanzo a gritar tan fuerte como para que me escuche allá en los cielos. Pero está en los cielos y a la vez está en la tierra. Y a la vez está en todo lugar, porque lo llena todo. Él es un Dios cercano, no es un Dios lejano. Por eso nosotros tenemos que acercarnos con confianza en su amor, en que me va a escuchar, porque me ama. ¿Y por qué me ama? ¿Cómo sé que me ama? Voltea a la cruz. A ese grado te ama. Voltea a la cruz. Dio lo que más amaba para poder restaurar su comunión conmigo. A ese grado me ama. Entonces, tu concepto de apreciación, de valorización propia, ya no depende de lo que las demás personas opinen de ti, porque hay personas que opinan bien y hay personas que opinan mal. Hay personas que te aprecian y se expresan muy bien de ti. Hay personas que no te aprecian o que tienen algo contra ti y se opinan pésimo de ti. Pero eso es lo que va a determinar mi valor en la vida. Lo determina Dios. Y Él me ama al grado que se dio por mí. Y si para Dios soy valioso, realmente soy valioso. Y el valor que Dios quiere darle a mi vida es un valor que no nos imaginamos. ¿Acaso se llegó a imaginar Elías todo el impacto que iba a tener? No se nos menciona nada de Elías en la Biblia, hasta que aparece amonestando al rey Acab por la maldad en la que había caído, por la adoración al dios Baal. Habían abandonado al Dios verdadero. Y ahí aparece y le da la amenaza. No volverá a llover en la tierra hasta que yo lo diga. Y no llovió por 3 años y 6 meses. Y cuando nuevamente él se aparece al rey, lo había mandado a buscar por todas partes, le dice, reúneme a todos tus sacerdotes de Baal. Y pasa lo que les comenté la vez pasada, ¿verdad? Aquellos gritándole, orando a su Dios, y Elías burlándose, porque esos no son dioses. Y después él ora y viene el fuego del cielo, devora todo lo que había puesto en el sacrificio y les demostró que solamente Jehová es Dios. Y entonces Elías volvió a orar para que volviera a llover. Y en respuesta de la oración de Elías, volvió a llover en Israel. ¿Te das cuenta todo ese valor que tuvo este hombre de Dios y cómo lo pudo usar? Así a lo largo de la historia, Dios ha levantado las personas que le creen. En estos momentos estamos escuchando y Él quiere que le creamos a todo lo que es esta oración y que podemos acercarnos a Él en cualquier momento. Tenemos confianza en su amor, pero también tenemos reverencia en su grandeza. Él lo llena todo. Él es el creador de cielos y tierra. No simplemente oramos como si platicáramos con cualquier persona. Hay reverencia en mi oración.
No llego y le digo, Dios, yo te demando que me des en este momento esto que necesito y aquello. Esa es soberbia. Es en humildad y reverencia. Padre amado, Padre santo, Dios todopoderoso, Señor creador de cielos y tierra, y hay reverencia al acercarme a Él, pero Él me escucha. Y me acerco en amor, y me acerco en respeto, y me acerco en obediencia, y me acerco en reverencia. Y Él me escucha. Veamos un pasaje que está en Primera de Crónicas, en el capítulo 6, de los versículos 39 hasta el 7:1. Si fueras tan amable, no sé quién sigue. ¿De qué es? De Crónicas. Primera Crónicas, capítulo 6. Primera de Crónicas. Sí. Del 39 al 7. Sí. Y su hermano Asaf, el cual estaba a su mano derecha, Asaf, hijo de Berequías, hijo de Simea. ¿Te dije Segunda de Crónicas? No. Primera. Disculpen. eh, Segunda de Crónicas. 6. Capítulo 6, del 39 al 7. Muy bien. Tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, su oración y su ruego, y ampararás su causa y perdonarás a su pueblo, a tu pueblo que pecó contra ti. Ahora pues, oh Dios mío, te ruego que estén abiertos tus ojos y atentos tus oídos a la oración en este lugar. Oh Jehová, Dios, levántate ahora para habitar en tu reposo, tú y el arca de tu poder. Oh Jehová, Dios, sea vestidos de salvación tus sacerdotes y tus santos se regocijen en tu rechaces a tu ungido. Acuerda de tus misericordias para con David tu siervo. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y a las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Otra vez hizo descender fuego, pero ¿cómo empezó? Empezó en el 39. Tú oirás desde los cielos. No es que yo grite para que me escuche hasta el cielo, sino desde allí, oye, porque está en el cielo, en la tierra, en todo lugar, Él lo llena todo y no necesito gritar, simplemente conectarme en estos términos, como mi Padre. Hay intimidad, hay confianza, hay dependencia, hay amor. Y le digo, Padre, es el primero, Padre nuestro, que estás en los cielos, sí, pero lo llenas todo. Confío en que me estás escuchando. Y confío en que me estás escuchando y te lo estoy pidiendo con todo respeto, con todo amor, con toda reverencia, con todo deseo de hacer tu voluntad. Santificado sea tu nombre, el nombre de Dios, que quiero que sea reverenciado, el nombre de Dios que quiero que sea santificado, y el nombre de Dios implica todos sus atributos, todos los atributos de Dios. Y yo me acerco confiado en el poder de Dios, no en el mío. Y me acerco confiado en lo que Cristo hizo por mí, que me hace ver santo y perfecto ante los ojos de Dios, por haber aceptado su salvación. Su Espíritu al morar en mí me va cambiando, pero para acercarme a Dios no me podría relacionar sin Cristo. Entonces, gracias a eso, puedo orar yo entonces en el nombre de Cristo, en sus méritos. Confío en Él. Ilustrado de alguna otra manera, quizá tú llegas conmigo y me dices, Memo, tengo una necesidad económica. ¿A cuánto asciende tu necesidad? No es mucho, Memo, son nada más 100,000 quetzales. Ah, bueno,
te hago el cheque por 100,000 quetzales, lo firmo y ya le digo, vete al banco. Llega al banco y dice, Memo, que no tienes fondos. No, es que tienes que hacerlo con fe. Memo, aquí no me aplica porque no hay fondos en tu cuenta. En mi nombre no hay poder. Pero en el nombre del Señor sí hay poder. Y entonces nos dice Dios, aquí hay un cheque en blanco. ¿Qué vas a hacer con ese cheque en blanco? Ya está la firma del Banco de las Bendiciones de Dios. ¿Qué vas a hacer con ese cheque en blanco? ¿A dónde te va a llevar ese cheque en blanco? Si hay una correcta relación con Dios, hay una correcta petición. Ilustrándole un poco, esto le pasó a un misionero en Inglaterra. Este hombre le dice un donador, en aquella época sí valía mucho el dinero, y le dice, te voy a ofrendar, ven a mi oficina porque te voy a hacer un cheque por 1 libra, 1 libra esterlina. Y entonces él dijo, está bien. Llegó, le da el cheque y luego llega y lo guarda y se va al banco. Cuando llega al banco, le dice el cajero, oiga, esto es demasiado dinero para dárselo en efectivo. Y le dice, sí, cómo no, 1 libra, ¿no? Y le dice, no es 1 libra, son 1,000. ¿1,000? El cheque ya era suyo, ya se lo había firmado, ya se lo había entregado. Pero él sabía que lo correcto es que le había comprometido a dar 1 libra, no 1,000. Y entonces, ¿qué iba a hacer? ¿A cobrarlo? No, devuélvame el cheque. Se equivocó la persona que me lo hizo. Llegó con la persona y le dijo, mira, aquí está el cheque, me lo hiciste por 1,000. El hombre era un hombre de negocios y se hacía constantemente cheques grandes. Y se le ocurrió en automático ponerle ceros, ¿verdad? Entonces ya se le cambió el cheque y le dio 1 libra como se le había prometido. Tenemos todo ese banco de las bendiciones de Dios dispuestas para que nosotros las cobremos. Y están firmadas por el nombre de Cristo. ¿Qué vamos a hacer? Dios nos lleva a pedir todo aquello que lo glorifica. ¿Necesita sabiduría? Dice Santiago, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Nos habla acerca de las pruebas, ¿verdad? ¿Tienes una prueba y no sabes por qué viene esta prueba? Porque ninguna viene por casualidad. ¿Tienes problemas en el trabajo? ¿Tienes alguna prueba en tu matrimonio? ¿Tienes alguna prueba con tus hijos? Cualquiera que ésta sea, y no entiendes por qué está pasando eso, pídesela a Dios. Y Dios te da la sabiduría. Y de repente dices, ya entendí. Me hizo falta orar, o fui negligente en lo que hice, o dejé brotar mi egoísmo, o cualquier cosa que entiendes la prueba, la confiesas y sales aprobado. Santificado sea tu nombre, no es que yo le pida por mi salud, porque me dé dinero, porque me elimine todas las pruebas que tengo, para que ya no tenga más pruebas, sino es honrarlo con el testimonio de mi vida, porque quiero que las demás personas que ya me conocen, que ya me he identificado como un hijo de Dios, puedan santificar el nombre de Dios, por el poder desarrollado en un hijo suyo. No es tanto yo, sino qué es lo que hago para Dios para que su nombre permanezca santificado. Mi comportamiento, ¿cómo es? Lo estoy honrando y vamos de dentro para afuera, ¿verdad? Lo estoy honrando con mi matrimonio, lo estoy honrando con mis hijos, lo estoy honrando con mi comportamiento, con mis vecinos, con la iglesia, como ciudadano. En todo busco santificar su nombre. Que sea santificado con mi testimonio, con mi vida. Luego vemos que el primero es que haya una relación correcta con Dios como Padre, pero después vemos cómo Dios pone su reino como lo primero, en primer lugar. Dice, venga tu reino. Vamos a leer el versículo 10.
Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué implica esto? Como creyentes, deseamos que el gobierno de Dios sea reconocido en el corazón de cada persona. Sabemos que viven un infierno en pequeño, todos aquellos que no tienen relación con el Señor. ¿Por qué? Porque prevalece su carne. ¿Qué armonía puede haber entre aquello que únicamente produce pleitos, celos, iras, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, todo esto? ¿Qué armonía puede haber? De dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Qué armonía puede haber? Un infierno. Por eso lo que la gente necesita escuchar es el Evangelio de Jesús, en donde Él quiere entrar al corazón para cambiarlo, para hacerlo como el suyo. Eso es lo que hace un corazón diferente, en donde busca el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, el dominio propio. Esto es lo que produce Cristo. ¿Pero te das cuenta de la diferencia? La diferencia es tan grande como las tinieblas de la luz, de la potestad de Satanás y la potestad de Dios. Y eso es lo que produce en nosotros cuando queremos que Él reine en nuestros corazones. Ahora, Él es el Señor. Cuando nosotros nos convertimos, lo aceptamos como el Señor. Y el Señor significa que es el que manda, es el que gobierna nuestras vidas. Y por eso cuando decimos, venga tu reino, le estamos diciendo, Señor, deseamos que tú gobiernes en los corazones de cada hombre que aún no te ha recibido como su Salvador. Es el anhelo de nuestros corazones y deseamos que tu reino se establezca un día aquí en la tierra como tú lo has prometido. Leamos lo que dice en Apocalipsis 20 del 4 al 6. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que recibieron la marca en sus frentes, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Reinarán con Él 1000 años. Su reinado aquí en la tierra. Reinaremos con Él. En el orden de eventos esperamos el siguiente evento cuando Dios nos lleve a su presencia. Después se desencadenará todo este tiempo de tribulación. Después regresaremos juntamente con Cristo a reinar durante 1000 años con Él y después la eternidad en el cielo. Pero Él regresa a la tierra a reinar y nunca más va a dejar de reinar por toda la eternidad. Anhelamos que se lleve a cabo ese reino. Entonces, ¿por qué oramos? Oramos por la salvación de las personas. Dios nos pide que oremos por ellos y que les compartamos el mensaje de salvación. Pero oramos con oraciones que entienden la voluntad de Dios, que abren un espacio.
En el Salmo 46:10 dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Antes de empezar a hablar, estate quieto. Conoce con quién estás hablando. Esto, al ver esa santidad y perfección de Dios, hace que aflore mi pecado, que aflore mi maldad, y se la confieso. Y le entrego el pecado. Y es quitado el estorbo. Y entonces me llena de su cargo para pedirle por las personas. Un día al famoso predicador del Moody se le acercó una señora. Él en ese momento todavía no era el famoso predicador. Era un feligrés que quería vivir para el Señor. Y entonces una señora se le acercó a él y le dice, por favor, Moody, acompáñeme a hablarle a mi esposo de Cristo. Y entonces él no tenía mucha confianza de irle a hablar. Y dada la insistencia de la señora, finalmente le dijo, ¿cómo no? ¿Qué día nos vemos? Vamos a hablarle a su marido. Dice que cuando llegó, el hombre era muy opulento, era el director el dueño de una fábrica, y el gran escritorio y la gran sala, y entonces él llega y ve a este hombre imponente en ese momento y le dice, mire, solamente le quiero decir una cosa, le dice Moody. Solamente le quiero pedir un favor. Sí, dígame. Voy a estar orando por usted. Cuando se convierta, solamente dígamelo. Eso es todo el favor que le pido. Ah, sí, cómo no, burlándose de él. En cuanto me convierta, yo te informo. Puedes irte en paz. Y él se dio la media vuelta y se fue. Y empezó a orar por este hombre. Y a orar, y a orar, y a orar. Después de unos meses, se convirtió. Y se acordó de la promesa que le había hecho. Y entonces fue con Moody y le dice, señor Moody, ya me convertí a Cristo. Y le dice, ¿puede decirme cómo fue? ¿Cómo no? Con mucho gusto. Un día yo estaba en mi casa y me sentí muy inquieto. No sabía ni por qué estaba inquieto. Pero en ese momento yo oraba a Dios, Señor, muéstrame qué es lo que pasa con mi vida. No pude ni dormir. Al día siguiente me fui a la oficina, mandé a descansar a todo mi personal. No quería que hubiera ruido en todo ese lugar, porque quería concentrarme en pedirle a Dios que arreglara eso que ardía dentro de mí. Y entonces le dije, Señor, por favor, perdona mis pecados. Señor, por favor, cámbiame. Señor, por favor, sálvame. Pero como él era un unitario, no creía en la deidad de Jesús, no creía en la Trinidad y no creía en muchas otras cosas, le costaba trabajo pedirlo en el nombre de Jesús. Hasta que ya no pude resistirme más. Señor, te lo suplico, perdona mis pecados, cámbiame, hazme un hombre nuevo, te lo suplico en el nombre de Jesús. Y hasta entonces sentí paz. Y ahora soy un hombre nuevo. Dios, a través de esa oración, que ha confesado su pecado, que está conectado con Dios, que le suplica en la manera correcta, reconociendo quién es Él, libera el potencial del Espíritu que llega a afectar el corazón de las personas. Esa es la oración que Dios quiere que brote de cada uno de sus hijos. Tenemos todo lo que necesitamos para poderlas hacer. Oramos por la salvación. Oramos por el crecimiento de la iglesia. Pero como les decía la vez pasada, ¿qué iglesia queremos tener? ¿Una iglesia donde haya multitud de gente? ¿O una iglesia donde se mueva el poder del Espíritu a través de los creyentes? Esto es lo que debemos orar. El crecimiento en el poder de Dios. ¿Por qué? Porque invariablemente cuando hay poder de Dios hay vidas cambiadas. La vida es transformada. Se aborrece el pecado.
Se aborrece el deshonrar a Dios. Quieres honrarlo en todo lo que dices y haces. Entonces hay cambios en el matrimonio. Porque quiero honrar a Dios. Ese es mi potencial. Oro a Dios para que reine la paz. Oro a Dios para que cambie mi corazón, cambie mi esposa, cambie a mis hijos. Oro a Dios para que podamos ser una descendencia piadosa, que podamos impactar en nuestras generaciones a la gente que no ha conocido al Señor y que viven vidas miserables, que están esperando que yo les pueda hablar para que tengan la esperanza de ver su vida también transformada. Hay cambios, invariablemente, cuando hay poder en la oración. Vidas cambiadas, crecimiento de la iglesia, corazones salvados. Todo esto lo logra el Señor. Venga tu reino. Hágase tu voluntad. Cuando el Señor Jesús estaba en el huerto de Getsemaní, ¿qué fue lo que Él oró 3 veces? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa sin que yo la beba. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En todo nos dejó ejemplo, para que sigamos sus pisadas. En todo nos dejó ejemplo. Iba a pasar a la cruz. Él quería que pasara ese dolor que iba a experimentar. Y le dijo, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Ahora está en la gloria y gracias a su sacrificio, restaurando la vida de todo aquel que se arrepiente y llevándonos a la comunión con Dios. Sin su sacrificio es imposible. No es posible. Su sacrificio nos limpió para podernos relacionar con este Dios perfecto. Todo lo hizo posible con su sacrificio. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo a muchos y llevará las iniquidades de ellos, dice en el Salmo 53. Perdón, en Isaías 53. El Señor logró todo esto por nosotros y dice, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. ¿Sabes qué significa? Significa morir a mi egoísmo. Ay. Morir a mi egoísmo. No nos damos una idea hasta qué grado es egoísta nuestra carne. A mí me pasó algo después de 5 años de convertido, en donde vi mi tremendo egoísmo. Todavía lo sigo viendo, pero ahí lo vi con mucha claridad y me dio mucha vergüenza. ¡Qué vergüenza! 5 años de haberme convertido y se está manifestando esto en mí. Dios, ¡qué horror! Quítalo de mí. Perdóname. ¿Hasta qué grado tenemos metido en el subconsciente el egoísmo, ¿verdad? Yo me acuerdo que me acercaban una charola con galletas y ahora sí que los modales de buenas costumbres te dicen que tienes que agarrar la galleta que está más cercana a ti. No, yo acercaba la charola y ¿cuál era la más grande, verdad? De repente es sencillez o cosas simples, ¿verdad? El jugo de naranja lo servían y buscaba cuál estaba más topado, ¿verdad? Lo agarraba. No me importaban los demás, me importaba yo. Conocí una persona que era tan humanoide como yo, que cuando se subía a un carro y iban a ir varias personas en el mismo viaje, buscaba el asiento donde más confortable iba a poder viajar esta persona y no le importaban los demás. Ay, es que aquí no me va a dar el sol. Y plum, sin importarle a los demás. Ese es nuestro ser. Así somos de egoístas. No veo por los demás. El primer impulso de lo que yo hago con mi vida es qué es lo que más me conviene a mí, qué es lo que más me satisface a mí y qué es lo que destruye todo tipo de relación. Pero es que así es la carne. Egoísta. No le importan los demás. Primero me importo yo. Cuando Dios nos enseña, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Cuando nos da la descripción de lo que es el amor divino, dice, el amor no busca lo suyo.
Busco los demás, no lo mío. Y esto enriquece completamente nuestras relaciones. Esto es lo que permite que el amor de Cristo florezca en un matrimonio, entre padres e hijos, en la misma iglesia. Esto es lo que florece. Porque no busco lo mío, busco lo del otro. Me interesa la otra persona. Cuando mi esposa y yo nos casamos, un fiel creyente nos dijo, yo les voy a regalar el pastel. Él era chef en un hotel y uno de los mejores. Yo no entendía por qué lo hacía. No me pasó la cuenta, no me dijo siquiera, dame el costo de los ingredientes y yo te lo hago. Te regalo mi trabajo. No, yo te doy el pastel. Y tú sabes, ¿no? Los niños siempre se pasean por los pasteles y a probarlo, ¿verdad? Siempre el turrón se antoja. Pero acá pasaban y se iban de filo porque era una pasta seca. Pero riquísima. Hasta la pasta te saboreabas. ¿Por qué lo hizo? Nos quiso mostrar el amor de Jesús. ¿Nosotros merecíamos algo? Ni siquiera lo conocía. Si acaso intercambié 3 o 4 conversaciones con él. Quiso mostrarnos el amor de Jesús. No busca lo suyo. Ese es el amor. No busca lo suyo. Entonces, nosotros oramos, hágase tu voluntad. Es someter mi voluntad a la de Dios. Eso es hágase tu voluntad. Someto mi voluntad a ti. No es, me someto a ti en lo que me conviene. No, sin condiciones. Completamente. ¿Qué quieres que yo haga? Y hay obediencia. Porque estoy sometido. Hay obediencia. Me someto a la voluntad de Dios. ¿Qué quieres que yo haga? La mujer no tiene problema para someter su voluntad, sujetarse al marido. El marido no tiene problema para dar su vida por ella. Son lo que Dios me pide. ¿Es tu voluntad? Perfecto, Dios. Yo lo quiero llevar a cabo. Guíame a hacerlo en la medida correcta, en la medida que te glorifique a ti. Y entonces empezamos a ver cómo todo embona. Ni es ella mayor a mí, ni yo soy mayor a ella. Somos una unidad que funciona en Cristo. ¿Estamos? Funciona en Cristo. Hágase tu voluntad. Someto la mía a los pies del Señor. Es más que pedirle que haga lo que yo quiero. No. Es más bien, ¿qué quieres que yo haga? Es que me cambie a mí. No que cambie mis circunstancias, que me cambie a mí. Muchas veces las circunstancias yo las provoqué por mi comportamiento irracional. Pero cuando voy con Dios en oración, perdóname. Quiero que me cambies. ¿Y a qué me vas a cambiar? ¿O a qué me quiere cambiar? ¿A esta voluntad egoísta? A la suya. A este corazón caído, carnal, pecaminoso, al suyo. Me quiere hacer como Él. Leamos Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Lo que te comentaba de este amigo chef, vi el amor de Jesús en él. Un hombre transformado por el poder de Dios. No siempre fue así, pero Dios lo cambió. Y así en cada acción nuestra podemos manifestar a Jesús cuando obramos conforme a su amor. El amor no se irrita. Cuando ves que podías haberte enojado, la persona
esperaba una reacción de alguien enojado y te ven que reinó la paz en tu corazón y se quedan boquiabiertos, ¿verdad? Ven a Jesús en tu vida. Cuando ven que no estás sacando constantemente lo que ha pasado anteriormente, no vuelves a esgrimir aquello que ya perdonaste en contra de la persona con la que estás hablando. Cuando ven que no hay rencor, ven a Cristo en tu vida. Cada aspecto del amor de Dios muestra el carácter de Jesús. Y es de lo que se trata. Hágase tu voluntad. Y queremos que se haga tu voluntad como en el cielo. Así también que se haga en la tierra. ¿Cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo? Bendecid a Jehová todos sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la orden de su decreto. Así están los ángeles, obedeciendo a la voz de sus decretos. Dios lo dice, obran. Dios lo dice, lo hacen. Es lo que quiere desarrollar en nosotros. Hágase tu voluntad. ¿Quieres hacer su voluntad? Su voluntad es que seas cada vez como Cristo. Y finalmente también nos habla de una dependencia que debe haber de Él cada día. Dice el versículo 11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dios también se interesa por nuestras necesidades cotidianas. El momento que Dios nos cambia, el momento que Dios nos salva, no significa que se ha olvidado ya de todo lo demás, que se ha olvidado que seguimos en esta tierra, se ha olvidado que tenemos necesidades diarias, el alimento de cada día, el trabajo para poder obtener el alimento de cada día, etc. Él sabe cuáles son nuestras necesidades diarias. Aquí representa esa relación de dependencia de Dios cotidiana, la que debemos tener cada día. Podía haber dicho, danos el pan que necesitamos para todo el año. No dice eso. Dice, danos el pan de cada día. Cuando el pueblo de Israel iba hacia la tierra prometida, constantemente pecaban contra Dios, reclamándole las cosas que veían, sus carencias, sus necesidades, etc. En una de esas Dios les dice, van a tener el alimento que necesitan para cada día. Y entonces el pueblo tenía que salir por su porción. Dios le dice, cada quien tome lo que va a comer. Y entonces nadie tomaba más ni menos de lo que iban a comer. Pero tenían que irlo a recoger cada día. Y entonces iban y recogían su porción. Al amanecer había como una escarcha en la grama y ellos pasaban, la recogían y esto dijeron, ¿qué es esto, no? ¿Qué cosa es esto? Y este es el nombre que recibió. ¿Qué cosa es? Que en hebreo es maná. El maná, Dios les dio maná del cielo. Y comían cada día. Era la comida de Dios. Yo creo que no ha habido nunca un alimento tan balanceado como ese, porque era todo lo que comían. Balanceadísimo, súper saludable. Pero entonces les decía, cada día tomarán la porción que necesitan para cada día. Y no tomen más. La primera vez, cuando ven eso, agarraron y se atiborraron de todo lo que pudieron. Y lo que les sobró se agusanó y olió mal. ¿No les dije que nada más tomaran lo que necesitaba cada uno? Todo eso hasta el viernes, y el viernes les dice, este día van a recibir el doble, van a tomar el doble de lo que necesitan porque el sábado es el día de reposo y no van a salir a tomar alimento porque no va a haber. Y ahí los tienes en su necedad, ¿verdad? Tomaron el doble y salieron el sábado a ver si encontraban algo para comer más. ¿Hasta cuándo van a creerme? Entonces tomaban el doble y ese día no se agusanaba.
comían lo que juntaron el viernes para el viernes y para el sábado. Y el domingo nuevamente volvían a recoger. Así cada día. Y luego le dice a Moisés, agarra un poco del maná y ponlo en un canasto para que quede como testimonio al pueblo de Israel. No se agusanó, ni hedio. O sea que sí podía haberles dado el alimento para todo el año. Si no quieres para todo el año, quizá para todo el mes. Pero quería que dependieran de Dios cada día. Cada día. Decía una persona que tuvo una crisis económica, decía, gracias a Dios que no tengo que desayunar, comer y cenar al mismo tiempo. Hoy voy a orar por el desayuno. Al almorzar voy a orar por el almuerzo. Al cenar voy a orar por la cena. Y Dios proveyendo constantemente lo que necesitaban cada día. Una persona decía que cuando su papá pasó por una crisis, los juntó a todos alrededor de la cama, todos se hincaron para orar a Dios y clamarle por el alimento del día siguiente. Y Dios les proveía. Y así estuvieron por espacio de algunos meses. Y Dios siempre les proveyó. Él decía, lamento mucho que esta fe que yo adquirí en esa prueba no haya podido transmitírsela también de la misma manera a mis hijos. Pero hay otras maneras. Pero la fe que ven en ti puede ser transmitida a tus hijos. Pero el punto es este. Tenemos que depender de Dios cada día. No les dijo para todo el año, les dijo el pan de cada día. A veces nosotros quisiéramos saber todo lo que será el futuro, para saber qué vamos a hacer con nuestra vida, para saber qué va a ser de nuestra vida. Dios quiere que dependas de Él cada día, cada día. Dios nos dice, confía en mí hoy. Las pruebas, las necesidades, todo presentado en oración, conforme van surgiendo. Una confianza plena en Dios. Confía en mí hoy. La fe aprende a vivir un día a la vez bajo la provisión de Dios. Miren lo que dice en Mateo capítulo 6, versículos 31 al 33. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial, que sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. No te preocupes qué comeremos, qué vestiremos, qué beberemos. Dios sabe lo que necesitas. Acaba de decir en los versículos anteriores, no se preocupan los animales de eso y todos los días comen. Las aves de los cielos no se preocupan, todos los días comen. ¿No vales más tú? Dice, hombres de poca fe. La fe aprende a vivir un día a la vez bajo la provisión de Dios. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Oramos en este orden. Esa es la oración modelo. Aquí lo vamos a dejar por ahora. Pero la oración modelo no es si hablas mucho o poco, si le dices muchas palabras o pocas. Es más bien presentarle tu vida delante de Dios en el orden correcto. Guardando ese orden, recibimos su respuesta. Una niñita que su mamá enfermó y tuvieron que llevarla al hospital, la dejaron para que se quedara a dormir con una vecina, en la casa de una vecina. Cuando llegó la noche, llegó el momento en que ella acostumbraba a orar con su mami, nadie la llamó para que oraran. Entonces, solita, en su cama, empezó a orar. Y le dijo, Dios, yo te pido que cuides de mi mami allá en el hospital. Y Señor, no sé qué más decir. Mi mamá es la que me guiaba en las oraciones, pero no sé qué más decir.
espero que no te moleste porque mi mamá no está. Y la señora de la casa donde estoy me parece que no sabe orar. ¿Podríamos decir que la niña no oró bien? Si orar es hablar con Dios. Y eso fue exactamente lo que la niña hizo. Habló con Dios en su corazón sencillo. No nos compliquemos. Hablemos con Él. Concéntrate que estás ante su presencia. ¿Y quién es Él? Te llevará a limpiar tu corazón y vendrán esas oraciones poderosas que te van a dejar con la boca abierta al ver esos resultados. Vamos a orar. Padre amado, agradecemos la bendición que tú nos das de contar con tu palabra y ver este pasaje tan importante en nuestra vida como creyentes que nos habla acerca de la oración. Líbranos de un corazón hipócrita porque sabemos que eso es lo que hay dentro de nuestro ser como humanos, con esta naturaleza caída que hasta que lleguemos a tu presencia va a ser transformada cuando tú vengas y nos des una semejante a la tuya. Pero agradecemos que tu Santo Espíritu mora en nuestros corazones y nos va haciendo cada vez más semejantes a ti. Permítenos de esta manera acercarnos a ti y en la quietud de nuestra alcoba, nuestra recámara, donde nos encontremos para orar. Oremos a ti en secreto y veamos tu respuesta a nuestras oraciones, haciéndolo en los términos que hemos visto en esta mañana. Saber que tenemos una relación contigo como nuestro Padre, gozarnos en llevar a cabo el compartir tu mensaje a otros para que tú puedas reinar en sus corazones, el poner nuestra voluntad, someterla a la tuya, para que nuestra prioridad en la vida sea hacer lo que tú nos dices. Y el poder aclamar o clamar a ti ante las necesidades que enfrentamos cada día. Que haya esa confianza y esa sencillez que hay en un niño cuando se acerca a su padre. Te pedimos que produzcas todo esto en nuestros corazones, Señor. Y cada vez que veamos la respuesta a nuestras oraciones, podamos alabarte desde lo más profundo de nuestro ser. En nombre de Jesús oramos, Padre. Amén. Muy bien, pues entonces ahí continuamos el próximo domingo con la segunda parte de esta oración modelo. Que tengan un excelente domingo y que lo disfruten en familia. Y primero Dios, nos vemos el próximo.